Inicio con las buenas nuevas de Filipos. Filipos significa amante de los caballos. Amante de los caballos. Los caballos representan guerra. Entonces se puede ver como un guerrero, un amante de la guerra. Y como sabemos, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra viene sobre un caballo blanco, o sea, viene como un jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, del primer sello. Entonces normalmente cuando hemos hablado de Filipo por el significado de su nombre se conecta con ese evento, así como en Apocalipsis 19 también viene sobre el caballo blanco. Dice el verso 1 de las buenas nuevas de Filipos: un hebreo engendra a otro hebreo, y esta persona puede ser llamada prosélito, que significa, ¿verdad?, un converso. Sin embargo, un prosélito no engendra a otro prosélito. Entonces, ¿verdad?, genéticamente, cuando hablamos por la carne, un hebreo solo puede venir de otro hebreo, un israelí solo puede venir de otro israelí. Y esta persona puede ser llamada prosélito. En este caso, al añadir esto, se está refiriendo a que en lo que respecta a lo espiritual, un yahudí puede convertir a una persona que no es yahudí, y esa persona que no es yahudí se va a volver yahudí, o sea, converso, prosélito. Pero ese prosélito o converso no puede volver a nadie yahudí. No tiene esa capacidad, es una de las leyes. Un hombre hebreo yahudí puede hacer a otro. Sí, es como no puede traer a nadie a la fe. O sea, usted es parte, pero no puede convertir a nadie. Los únicos son los que fueron originalmente, los que vinieron genéticamente. Entonces ahí está hablando, mostrando cómo en la letra y en la carne es tan limitada la capacidad de crecer o llevar la fe. Entonces un hebreo engendra a otro hebreo, y esta persona puede ser llamada prosélito. Sin embargo, un prosélito no engendra a otro prosélito. Un converso no puede convertir a nadie. Quienes vinieron de la verdad son así desde el mismo comienzo. Ellos engendran a otras personas de la verdad. Las últimas solo necesitan nacer en ella, ¿verdad?, en la verdad. La otra traducción, el primer verso dice: una persona hebrea puede hacer a otro hebreo. El tal es llamado un convertido o prosélito. Pero un convertido no hace a otro convertido. O sea, no hace a otro volverse hijo. Tales como ellos eran, y hacen a otros que sean como ellos, mientras estos otros simplemente vienen a existir. Entonces, como decía, quienes vinieron de la verdad son así desde el mismo comienzo. Ellos engendran a otras personas de la verdad. Las últimas solo necesitan nacer en ella, la verdad. Y bueno, lo curioso, ¿verdad?, obviamente es que en el espíritu, una vez que una persona acepta la verdad, vuelve a nacer. Y si vuelve a nacer, entonces está naciendo como hebreo, y por ende puede convertir, porque volvió a nacer espiritualmente. Es otra persona. En Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Y el punto principal, por otro lado, es que todos, absolutamente todos, debemos estar conectados al mismo. No hay ninguna forma de que uno diga: ahora usted esté conectado a mí porque yo estoy conectado a, sino que todos debemos estar conectados a él para poder ser verdaderos hebreos. ¿Sí me explico? Un esclavo solamente espera ser libre. No puede esperar la riqueza de su amo. Para un esclavo, y recuerden que espiritualmente el pecado esclaviza, entonces un esclavo, una persona que practica el pecado, es un esclavo. Y como dice que un esclavo solamente espera ser libre, ¿verdad? Los que han pasado por esclavitud, o los que están en esclavitud de alguna manera, lo que anhelan es poder ser libres de eso que los controla, de eso que los maneja. Si es que están conscientes, claramente, porque una de las cosas que tiene un esclavo es que no sabe lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Simplemente lo hace porque es un esclavo. Sigue órdenes de la carne y demás, en el sentido del pecado. Entonces un esclavo solamente espera ser libre. Con que un esclavo llegue a ser libre ya tuvo, porque ahora puede hacer lo que quiera, puede convertirse en quien sea. Pero como esclavo es una posesión, es como un objeto. Entonces un esclavo solamente espera ser libre. No puede esperar heredar la riqueza de su amo, ¿verdad? Si es un esclavo, a lo más que puede aspirar es ser libre,
Pero el hijo, que es a lo que viene, en cambio el hijo no es solamente un hijo, sino también el condueño de la riqueza del padre, es el heredero de esa riqueza. Muy importante esto, un esclavo solamente espera ser libre, no puede esperar heredar la riqueza de su amo. Una persona que está en esclavitud en este mundo, como he dicho, tristemente están ciegos, tienen ojos pero no pueden ver, entonces siguen en la esclavitud. Pero los que logran darse cuenta, lo que anhelan es poder salir de ahí, de esa falsedad, ser libres, poder pensar por sí mismos. Mientras que aquellos que en Yahushua nacemos como hijos, a lo que aspiramos, porque Yahweh nos lo prometió, es la heredad misma, es la riqueza. Por eso Yahushua vino y dijo, ya los hice amigos, porque un esclavo no sabe lo que hace su amo o las órdenes, por qué las hace. Entonces nos vino a ser amigos y por eso nos reveló todas las cosas. Y obviamente a través de su nombre nos hacemos hijos, como dice Juan 1, 11 y 12. Entonces, es como decir, por un lado, los judíos de carne y los Yahudim, espirituales. Y por otro lado, los muchos y los pocos. Los muchos que están en un tipo de esclavitud a la falsa doctrina, se van a alegrar inmensamente y van a estar satisfechos cuando en la resurrección se den cuenta que sí entraron, después de darse cuenta del error. Mientras que los pocos van a ser transformados para entrar a heredar todas las cosas, porque sí se convirtieron en hijos antes de llegar a ser. Con eso me refiero, antes de la transformación se hicieron hijos. No se esperaron a morir, como los muchos. Entonces, es la muerte, exacto. Entonces ahí pagan y ya después pueden volverse a levantar. Un esclavo solamente espera ser libre. Y esa es la otra razón también por la cual los 144,000 no tienen que morir. Porque ya se pagó por su pecado. Entonces es como si no tuvieran pecado, entonces no tienen que pagar porque no son esclavos, son hijos. Y la paga del pecado es la muerte. Y el pecado esclaviza. Por ende, el pago que se da al esclavo es morir. Un esclavo solamente espera ser libre, no puede esperar heredar la riqueza de su amo. En cambio, el hijo no es solamente un hijo, sino también el condueño o heredero de la riqueza del padre. Existen aquellos que heredan lo perecedero, como en este mundo, como Esaú, que desechó lo eterno. Existen aquellos que heredan lo perecedero. Ellos mismos pertenecen a lo perecedero, por lo tanto lo heredan. Ellos son de esta realidad, pertenecen a este mundo y por eso reciben las cosas de este mundo. Cuando uno siente, uy, es que me siento tan solo, yo siento que nadie me quiere, que todo el mundo me rechaza, bendito Yahweh, porque eso quiere decir que usted no es del mundo. Preocúpese si usted ve que todo el mundo lo acepta. Ay, bien. Ahí es, uy, qué raro, que estoy haciendo mal. Como para que todos lo quieran. Y obviamente me refiero, ¿verdad? Como el montón de gente en la falsedad, esos famosos, ricos y famosos, tanto en lo secular como en lo cristiano, por ejemplo. Dice, existen aquellos que heredan lo perecedero, ellos mismos pertenecen a lo perecedero, por lo tanto lo heredan. Aquellos que heredan lo imperecedero son imperecederos. Ellos se convierten en los dueños de lo imperecedero y de lo perecedero. Ellos se convierten en los dueños de lo imperecedero y de lo perecedero. Vean qué perfecto, porque como dice la escritura, al que es fiel en lo poco, Yahweh lo pone en lo mucho. Aquellos que heredan lo imperecedero son imperecederos, como Jacob, que tomó lo eterno, lo que rechazó Esaú. Ellos se convierten en los dueños de lo imperecedero y lo perecedero, porque al final Yahweh nos va a regalar esta realidad también, además de la eterna. Porque el que es fiel en lo poco, Yahweh lo pone en lo mucho. No quiere decir que le quita lo poco, más bien se vuelve dueño de eso poco que se le encomendó, como el de los talentos, por ejemplo, ¿verdad? El que hizo con los 5 hizo otros 5, tenía 10 y ya ahí están. Y después, cuando el otro no hizo, dice, déselos a él, al que tiene 10, el que tiene más. Aquellos que heredan lo imperecedero son imperecederos, ellos se convierten en los dueños de lo imperecedero y de lo perecedero. Las personas perecederas realmente no heredan nada. Los esclavos no heredan nada. La libertad en la mayoría de los casos es un regalo.
Y ¿verdad? Como obviamente la libertad que nos dio Yahushua. Y digo en la mayoría de los casos porque la esclavitud que Yahweh pone en la escritura, se obtenía la libertad después de una cantidad de años que representan esta historia humana, después de los 7 años en sí, en el año Shemitah, que es como el Shabbat. Entonces las personas perecederas realmente no heredan nada. Pues ¿qué puede heredar una persona perecedera? Sin embargo, si aquel que ha salido del cuerpo ha heredado la vida verdadera, significa que no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, y esto, ¿verdad? Como refiriéndose por ejemplo a un mártir, los que murieron en Yahushua, si aquel que ha salido del cuerpo ha heredado la vida a través de Yahushua verdadera, significa que no morirá, sino que vivirá. Por más que su cuerpo haya muerto, no morirá. Ahí cualquiera diría, ¿cómo? Si ya murió. No, porque recuerden que en hebreo la palabra que se traduce como vida, en realidad debería traducirse como vidas, porque es Haim y es plural. Entonces desde Génesis Yahweh nos dice que hay 2 vidas, en este mundo y en el otro. Entonces el que en este mundo muere siendo un heredero, nunca va a morir porque pasa la eternidad. Lo único que pasó ahí fue su cuerpo, que era hecho del polvo. Pero si en este mundo vino y solo tomó lo perecedero, va a perecer con lo perecedero, porque es del mundo y el mundo va a perecer. Sin embargo, si aquel que ha salido del cuerpo ha heredado la vida verdadera, significa que no morirá, sino que vivirá. Porque el esclavo solamente aspira a ser liberado, pero no ambiciona la propiedad de su soberano. Pero el hijo no solamente actúa como hijo, sino que también asigna a sí mismo la herencia del padre. Sino también se asigna a sí mismo la herencia del padre. Quienes heredan de lo muerto, o sea, los incrédulos, lo perecedero, quienes heredan de lo muerto, están muertos ellos mismos y heredan de los muertos. Por ejemplo, nosotros heredamos de uno que está vivo, Yahushua HaMashiach. Sí murió para poder recibir la heredad, porque así es el testamento, pero bendito Yahweh se levantó. Quienes heredan de lo muerto están muertos ellos mismos y heredan de los muertos. Quienes heredan del viviente viven ellos mismos y heredan tanto del viviente como de los muertos. Los muertos no heredan nada de nadie, porque ¿cómo va el muerto a heredar? ¿Verdad? Claramente, es más bien el muerto el que deja la herencia, si tiene algo. Pero si es un esclavo, ¿qué va a tener? Los muertos no heredan de nadie, porque ¿cómo va el muerto a heredar? Cuando el muerto herede al viviente, no estará muerto, sino que el que está muerto vivirá. Entonces, aquellos que hayan muerto, si creyeron en Mashiach, van a recibir la vida eterna. Dice, un pagano, vean este verso es muy importante. Un pagano, en el otro dice un goy, un gentil. Un pagano, un gentil, no muere en absoluto. Y hay un montón de paganos, no vamos a morir. Pues nunca ha vivido. En realidad no han aceptado Mashiach, entonces ¿cómo van a tener vida para después morir? La única, entre comillas, vida que han tenido ha sido esta, que es una ilusión, que es un préstamo, que es perecedera. Entonces, si no han aceptado la vida eterna, lo que tienen no es vida, porque cualquier cosa que se termina, exacto, ¿verdad? Lo que habla Pablo, si uno está en Yahushua es un Yahudí, pero si ellos son israelitas por la carne, si no aceptan Yahushua se hacen gentiles. Entonces, están muertos, por más que en su carne digan ser israelitas. Y obviamente va para cualquier ser humano, si se da con los Yahudim, con más razón con cualquier pagano. Un pagano no muere en absoluto, pues nunca ha vivido verdaderamente. Eso es muy importante. Hay mucha gente que a los 40 años, 30 o 50, 60 llegan a conocer a Yahushua y se dan cuenta de lo que habían vivido antes de eso no era vida en realidad. Dice, por lo tanto no tiene sentido hablar de su muerte, la muerte física, porque en realidad así como su vida fue una ilusión, igual su muerte fue como una sombra que pasó. También recuerden en Lucas, un verso muy poderoso en Lucas 16, que me parece claro este punto. 16, verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese era un gentil espiritual, por lo que acabo de hablar, ¿verdad? Porque era israelita,
pero no creía en la verdad, no era un verdadero hijo de Yahweh, por ende era como un gentil espiritual. Había también un mendigo llamado Eleazar, era nombre de esclavo, y, ¿verdad? Porque así se llamaba el de Abraham, pobre, que en este mundo una persona pobre lo ven como si no valiera nada. Dice, había también un mendigo llamado Eleazar que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, oigan, y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. Murió y vinieron a recogerlo unos malajim y se lo llevaron a hablar con Abraham. O sea, lo que murió fue la ilusión, porque él continuó existiendo, hablando. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Murió el rico y lo enterraron, porque ese sí murió. Por más que después está hablando, la forma en que describe su muerte, vemos que una fue para vida y la otra para muerte, para un fin. Y por eso dice aquí, por lo tanto no tiene sentido hablar de su muerte. Lo sepultaron, sigamos. Por lo tanto no tiene sentido hablar de su muerte. En cambio, quien acepta la verdad empieza a vivir y está en peligro de morir, pues vive. Por eso es que hay mucha gente que dice, no hombre, yo prefiero entonces, si es una guerra espiritual, yo prefiero entonces no meterme, yo prefiero entonces no creer. Si los pocos van a ser odiados por el mundo, yo prefiero ser de los muchos. ¿Verdad? Gente que es así, tristemente, sorprendente. Como dice aquí, en cambio, quien acepta la verdad empieza a vivir. Hay mucha gente que no quiere aceptar la verdadera vida por miedo, en este caso a morir. Pero de ahí, entonces, sería como alguien que se quite la vida a sí mismo porque le da miedo el mañana. Obviamente es lo cual sucede mucho, tristemente, pero es por falta de Yahweh, falta de fe. Repito, un pagano no muere en absoluto, pues nunca ha vivido verdaderamente, por lo tanto no tiene sentido hablar de su muerte. En cambio, quien acepta la verdad empieza a vivir. Cuando una persona acepta la verdad empieza a vivir y está en peligro de morir. Eso muestra que la corona se puede perder, que el nombre puede ser borrado, que hay que perseverar hasta el fin y que no es como dicen en muchas iglesias, salvo siempre salvo. Y por eso que el pecado ya no existe, entonces que puede vivir como sea y que el resultado va a ser siempre la salvación. En cambio, quien acepta la verdad empieza a vivir, ahí donde uno tiene que tener cuidado de no morir. Y está en peligro de morir, pues vive. Obviamente el único que se puede morir es el que está vivo. Entonces los que no tienen a Mashiach no pueden morir porque nunca han vivido. Pero eso esté claro. Dice, desde el día en el que encarnó el ungido, o sea, Mashiach, Yahushua, desde el día en que encarnó el ungido, la prosperidad ha llegado, las ciudades han revivido y la muerte se ha marchado. La muerte se ha marchado. Voy a verlo en la otra traducción. Por un lado, ¿verdad? Se puede entender como cuando Yahushua llega a la vida de uno, entra en su corazón, vuelve a encarnar a través de uno. Por eso para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Entonces, desde el día en el que encarnó el ungido en nosotros, es a partir de ese día que empezamos a vivir, porque Él es la vida. La prosperidad ha llegado, la verdadera prosperidad, sabiduría, conocimiento, entendimiento, gozo, paz, favor. Las ciudades han revivido y la muerte se ha marchado, como con lo que hablábamos. Obviamente esto sería en un sentido espiritual en lo que respecta a los últimos 2000 años, que es una de las razones por las que muchos judíos no creen en Mashiach. Voy a leerlo en esta otra traducción. Decía desde el anterior, sin embargo un goy, un pagano, no muere, pues no ha vivido nunca para que pudiese morir. Quien ha confiado en la verdad ha hallado convertirse vivo, o ha llegado a ser vivo, y corre peligro de morir, perdiendo la verdad, pues está vivo. Desde el día de la venida del ungido, la tierra es escogida, las ciudades se adornan, como haciendo alusión a el espíritu que está en ellas a través de los creyentes que se encuentran en ellas, que son como adornos.
y los muertos serán echados fuera, en el sentido de que los que no han aceptado la verdad van a dejar de ser de esta realidad, así como los que hayan muerto van a salir de las tumbas por ya Yahushua haber venido al mundo. Aquí hay un par de comentarios. Dice, bueno, la palabra hebrea goim, aunque la traducimos como masas paganas, también tiene raíces que significan cadáveres, según la concordancia, la H1472. Entonces ahí es curioso, Filipos, eso mostraría que lo escribió en hebreo, porque estaría utilizando la palabra que es goy para mostrar cómo se relaciona con cadáver. La palabra hebrea bará, además de significar escoger, significa crear. Por si algo, bueno, normalmente sale como baraj, con una het, pero bueno, además significa escoger, también significa crear. Está relacionado con bará, ¿verdad? Elohim, en el Bereshit bará, Elohim, en el principio creó Elohim. Dice que fue el significado que encontramos en la traducción fuente, pero esto también sirve para demostrar que el original fue en hebreo, ¿verdad? Porque al decir acá entonces la tierra es creada, se puede decir es escogida, porque a través de Yahushua somos escogidos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. El llamado es el de las buenas nuevas, de que Yahushua vino y murió por nuestros pecados. Entonces, tras de eso, Yahushua es la palabra a través de la cual todo fue creado. Entonces el que diga ahí baraj, se puede ver como el mundo es escogido a través de Yahushua y el mundo es recreado, porque recuerden que es el postrer Adán. Entonces, eso junto a lo otro de Goy muestra que el libro estaba escrito en hebreo originalmente, aunque hoy en día lo ven en griego. Dice aquí otro comentario: considerando este párrafo, uno puede mejorar comprender el significado del nombre de la carta de Pablo para los hebreos y a quienes se dirige. Dice entonces verso 6: en los días en que éramos Ibrim, hebreos, estábamos huérfanos. Eso es curioso, porque no dice israelitas, sino hebreos. Antes de obtener la Torá, no teníamos un padre. Y se podría decir que sin Ruach, tampoco una madre. En los días en que éramos Ibrim, estábamos huérfanos y teníamos solamente, bueno, por eso, nuestra madre, refiriéndose a la terrenal, la nación, la gente, la carne. Pero por eso dije, en lo espiritual, obviamente tampoco se tenía la Ruach. Fue hasta que vino Yahushua que se nos dio la Ruach y el llegar al Padre. De hecho, recuerden que es a Filipos a quien Yahushua le dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Cuando Filipos le pidió poder ver al Padre. Entonces dice: en los días en que éramos Ibrim, estábamos huérfanos y teníamos solamente nuestra madre. Se puede ver en la palabra la conexión de madre, que antes, o sea, viene de mater, y mater o matter, que se escribe igual, en inglés es materia. Ahí vemos cómo la materia, lo terrenal, lo que ocupa el espacio, es femenina. Es una madre, porque fue de la materia que obtuvo Yahweh el polvo para hacer el cuerpo, el barro. Y obviamente por eso se viene de la mujer, que representa la tierra. Es que el punto es que, digamos, la materia, así como el espacio, ¿verdad? La materia, como dije, ocupa el espacio. Y recuerden que tiempo y espacio son masculino y femenino. Entonces, el espacio está relacionado con lo femenino. La Ruach, una de sus características es que está en todo lado, llena todo espacio. La mujer es el espacio donde está el bebé por 9 meses. Es en la tierra el espacio donde existimos o habitamos. Entonces por eso Ruach, tierra, materia, etcétera, tiene que ver con lo femenino, ¿verdad? Refiriéndose, como dije ahora, al polvo de la tierra. Pero al convertirnos al ser del ungido, hemos tenido o hemos llegado a tener ambos, padre y madre. En este caso refiriéndose a que llegamos a ser de los cielos y de la tierra, no solo de la tierra. Cuando no teníamos a Yahushua, cuando Yahushua no había llegado, todos eran solo carnales, de la tierra. Por eso se puede decir, la pregunta que me hicieron ayer, Yahushua dijo: de los nacidos de mujer, de los nacidos de la materia,
de la carne, de la letra, no ha habido uno mayor, más grande que Yahuanán el Inmersor. Pero el más pequeño en el reino de Yahweh, siendo hijo del cielo, es más grande que cualquier hijo de la tierra. ¿Está claro? Entonces, en esta otra traducción, desde el día en que se encarnó el ungido, eso ya lo había visto, la prosperidad ha llegado, las ciudades han revivido y la muerte se ha marchado. Cuando éramos hebreos, cada uno tenía solo madre. No obstante, desde que nos hemos convertido en ungidos, o sea, en creyentes en el ungido, y por ende recibimos la unción, tenemos ambos padre y madre. Quienes siembran en el invierno cosechan en el verano. Por ejemplo, ¿verdad? El invierno es cuando hay frío, un poco más oscuro, lluvia. La lluvia es buena para las plantas, pero para el ser humano puede ser un poco molesta, ¿verdad? Y más si es mucha. Y no molesta, bueno, depende de la persona, pero le puede hacer más difícil la vida, es mi punto. Y más si es mucha, vuelvo y repito, hasta el punto del diluvio. Entonces el invierno representa el tiempo difícil, esta realidad de oscuridad, de maldad. El verano es cuando todo el mundo se va, ¿verdad?, a celebrar y a la playa y todo. Entonces el verano representa la otra vida, la perfección, el gozo de la otra vida. Quienes siembran en el invierno, lo cual es lógico, en esa temporada van a recoger después en el verano. Entonces los que usan esta vida para sembrar a través de hacer buenas obras, van a obtener la recompensa en la otra vida. Pero si alguien no siembra en el invierno, se va a quedar con hambre en el verano, se va a morir de hambre. El que no trabaja, que no coma, dice la escritura. Entonces el que llega a esta realidad y no siembra con su vida buenas obras, se va a morir de hambre en la otra vida, no va a tener vida. Entonces dice, quienes siembran el invierno cosechan en el verano. El invierno es lo mundano, pero el verano es el otro cielo, o la otra realidad. Sembremos en el invierno, o sea en la tierra, para que en el verano haya cosecha. Por ejemplo, recuerden que la cosecha de Apocalipsis 14 se da en la mitad de los últimos 7 años. En la mitad de los 7 años se da la cosecha, que como hemos visto ahí ya estaríamos en el milenio. El milenio es el Shabbat verdadero, donde vamos a reposar. Como en el verano mucha gente trata de sacar vacaciones, ¿verdad? Trabaja todo el invierno y en el verano saca vacaciones. Entonces el verano viene siendo o empezando en el Shabbat milenial, y eso se da, en ese momento se da la cosecha. Entonces, como dice aquí, el invierno es lo mundano, pero el verano es la otra realidad, el otro mundo. Sembremos en el invierno en la tierra para que en el verano haya cosecha, o sea, para ser cosechado, se podría decir, para que reciba recompensa. O sea, el esfuerzo también que se hace, todo el mundo siguiendo la mentira y nosotros buscando la verdad, eso es parte de la siembra. Y obviamente el ir y sembrar la palabra de Yahweh en las personas, la fe de Yahweh, en Yahushua, al predicarle a alguien. Dice, no debemos rogar a Yahweh por el invierno, ya que después de este viene el verano. En este caso sería como decir que no debemos pedir por cosas de esta realidad, pidamos por la otra. Los que piden por este mundo, pensando solo en este mundo, son de este mundo, por ende son perecederos, como mucho de lo que se ve en el cristianismo. Carro, casa, pareja, casi que es... Y entiendo que son anhelos que mucha gente tiene, lo entiendo, obviamente, es lógico, pero son de esta realidad. Y no van a llenar el espacio que solo Yahweh y la vida eterna pueden llenar. Y obviamente también se puede tener carro, casa, esposo, esposa y a Yahweh, por supuesto. El punto es cuando la gente busca a Yahweh solo para tener las 3 anteriores y después de eso ya dejaron de pensar en Yahweh. Ese es mi punto, que quede claro, ¿verdad? Yahweh nos quiere ver contentos, y si hacemos las cosas bien, tomamos las decisiones correctas según su voluntad, vamos a obtener todo, porque eso es parte de la sabiduría. Como es más valiosa que oro y la plata, porque en este mundo con oro usted puede comprar casi que todo, pero con sabiduría todavía más. Entonces decía, no debemos rogar a Yahweh por el invierno, ya que después de este viene el verano. Si alguien intenta cosechar en el invierno, oigan, no cosechará, sino que solamente arrancará los brotes.
Entonces, si en el invierno se pone a cosechar porque tiene hambre, si en este mundo la gente empieza a gastarse lo que ha recibido, como por ejemplo, dar con esta mano y decirle a esta, viste lo que acabo de hacer, ¿verdad? Hacer una buena obra y decirle, uy, viera lo que acabo de hacer yo, viera qué bueno que soy. Ahí se está gastando la cosecha, porque está obteniendo el honor, lo que quiere ya. El que ayuna y no se baña, ¿verdad? Para decir que está ayunando, cosas de esas que Yahushua habló. El que ora mucho para que digan, uy, qué bonito que ora. No debemos rogar a Yahweh por el invierno, pedirle a Yahweh, ay, porfa, ¿verdad? Tristemente es por gente, o eso le pasa a gente que verdaderamente no tiene fe en la otra vida. Entonces quieren vivir en esta, quieren sacarle todo el jugo a esta y quieren compararse con la gente que pertenece a esta realidad, a este mundo. Es que el narcotraficante tiene una mansión, yo quiero una mansión, no me quieres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres más al narco? ¿Verdad? No entienden, quieren cosechar en esta realidad. Entonces ya voy a decir, ok, tenga la casa, pero no llega a la otra vida. Quiere una casa temporal o quiere una casa eterna. Entonces no debemos rogar a Yahweh por el invierno, ya que después de este viene el verano, que sería con lo que Yahushua dijo que debemos orar para que la cosecha no sea en el invierno. Otra forma de entenderlo espiritualmente con estas palabras sería que debemos orar para que haya cosecha. Como también Yahweh dice por otro lado a Yahushua en uno de estos escritos que vamos a leer eventualmente, le dijo a uno de sus discípulos, y usted está muy cerca de la verdad, o sea, estoy parafraseándolo, si se ve a usted como el cuarto en el cielo. O sea, si usted logra discernir que son muy pocos los que van a entrar, entonces quiere decir que ha entendido muy bien. Pero si usted piensa que es el montón de gente los que van a entrar, se equivoca, está muy lejos de la verdad, y eso lo vamos a ver eventualmente, pero es parte de lo que se ve aquí. No debemos rogar a Yahweh por el invierno, ya que después de este viene el verano. Exacto, no nos cansemos de esos versos clave con esto que estamos hablando. No nos debemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recibir el pago, la recompensa. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque a veces una persona hace bien, lo hace por años y le pasan cosas que no parecen buenas. Entonces ahí llega la carne y el enemigo a decirle, estás mal, ¿qué te pasa? Estás desperdiciando tu vida. Esa es una de las más comunes. Estás desperdiciando tu vida, pudiendo haber hecho tal cosa, pudiendo haber hecho lo otro, vea lo que estás haciendo. Cuando no se entiende que es como decir, ¿y dónde está su fruto? Estoy sembrando, espérese al verano. La gente, no, yo quiero ver fruto ya. Digo, voy a tener que arrancar de invierno y me voy a quedar sin cosecha para el verano. Entonces, debemos saber que aunque se pase un poco de hambre en el invierno, es por el buen fruto que se va a tener en el verano. Si alguien intenta cosechar en el invierno, no cosechará, sino que solamente arrancará los brotes, ¿verdad? Y va a comer algo verde que todavía no está maduro, y qué feo, tras de que está arrancando, lo que después va a poder disfrutar, no lo va a poder disfrutar bien porque hasta sabe feo. Quien no actúa así, no cosechará. Es más, o sea, quien no actúa como el consejo que se está dando, ¿verdad? Claramente, no cosechará. Es más, no solamente no cosechará, sino que también su fuerza será débil en el Shabbat. Confirmando lo que decía, bendito Yahweh, que el Shabbat es la cosecha. El Shabbat inicia con la cosecha. O como dije ahora, la cosecha va a empezar una vez que ya se haya dado el milenio, haya iniciado el milenio. Quien no actúa así no cosechará. Es más, no solamente no cosechará, sino que también su fuerza será débil en el Shabbat. Va a ser de los pequeños en el Shabbat, no va a ser muy importante durante el milenio. ¿Por qué? Porque no sembró, no recibió cosecha. Es como decir, va a estar con hambre, y uno con hambre está débil. Incluso, ¿verdad? El hecho de que uno puede decir, aún lo que se cosecha de la tierra, Yahweh fue el que lo mandó. Si Yahweh no quiere, no sale nada de la tierra por más que usted ponga semilla. Hace que no salga el sol, hace que no caiga la lluvia, etc. Entonces, incluso entendiendo que todo lo que tenemos viene de Yahweh, como cuando daba el maná en el desierto, y el desierto representa este mundo también, Yahweh nos ha dado todo, pero debemos saber administrarlo para no quedarnos con hambre el Shabbat. Por eso nos daba el doble antes del Shabbat, lo cual es muy sorprendente, porque por eso nos está dando el doble de revelación, el doble manto, antes de que entre el milenio. Entonces decía esta otra traducción, quienes siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano es la próxima época. Por si algo, ¿verdad? En el calendario, según el libro de Hanok,
Según la escritura, esto es el verano, esto es el invierno. El invierno ven que es el final del año, la parte más oscura, como la noche, el final del día, y representa por ende el fin de los tiempos cuando se pone oscuro, porque viene como ladrón en la noche. El que siembre en esta realidad, que el invierno representa al mundo, vuelvo y repito, de hecho son 3 meses, que se puede ver como el primer mes cuando reinó la muerte, el otro mes cuando reinó la ley y los profetas, y el otro mes cuando vino Mashiach y trajo el favor y la verdad, pero todavía estaba la apostasía. Entonces, y curiosamente la muerte con Capricornio que se conecta con Samael, la ley con el agua, como en la Torá está la revelación, la instrucción, y Piscis con la verdad y el favor, como Yahushua que dijo, los haré pescadores de hombres. Y cuando terminó, murió como el cordero de Aries. Esos 3 meses representarían esta realidad, los 6000 años. Y al acabarse esto, entramos al milenio, que es donde se va a celebrar el verano y se va a gozar del fruto que se obtuvo o que se sembró aquí, en esta realidad. Curiosamente, en el tercer mes de la primavera, antes de entrar al verano, es Shavuot, donde se está dando la cosecha del trigo. Entonces como que se está cosechando ahí para disfrutar de la cosecha estos 3, bueno, y todo el resto del año, pero principalmente el verano. Quienes siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano es la próxima época, el próximo mundo, el Olam, Jabá. Sembremos en el mundo para que cosechemos en el verano, porque no es propio que nosotros, aquí en este caso está diciendo, porque no es propio que nosotros no oremos durante el invierno. No es propio que no, a través de la oración se puede decir, estamos también sembrando en el Padre y para cosechar en la otra vida, pidiéndole al Padre que nos dé una buena cosecha, por ejemplo, que nos ayude a hacer buena siembra. Entonces no es bueno no prepararse en invierno, es básicamente lo que estaría diciendo. No es bueno no orar, es parte de la preparación, porque no es propio que nosotros no oremos durante el invierno. Lo que sigue al invierno es el verano, pero si alguien, y también qué curioso, como dice, lo que sigue al invierno es el verano. Recuerden que la primavera, que está antes del verano, y el otoño, que está antes del invierno, son como introducciones al verano y el invierno. Por eso entre uno más esté cerca del centro de la Tierra, del Ecuador, menos otoño y primavera nota, ¿verdad? Nosotros casi que solo tenemos verano e invierno, y casi que solo invierno. Como 3 meses de verano. Pero en ese caso estaríamos hablando de 6 meses y 6 meses. Estos 6 meses serían el invierno si no vamos a tomar en cuenta la primavera y el otoño, y estos serían el verano. Curiosamente, las últimas fiestas, las que se van a cumplir con los 2 testigos, atrapan a los 2 testigos, matan a los 2 testigos, se da la huida, se da la transformación, todo en el inicio de los últimos 6 meses. Lo que sigue al invierno es el verano, pero si alguien sega durante el invierno, no cosecha, sino que arrancará, puesto que de esta manera no le producirá cosecha. No es solamente ahora que no sale fruto, sino incluso durante el Shabbat permanecerá su campo sin fruto. Entonces, si no siembra, no va a tener fruto en esta vida ni en la otra, menos en la otra. Y si quiere gastarse lo bueno en esta vida, va a llegar a la otra y no va a tener nada, porque en vez de cosechar va a arrancar lo que hay. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. Exactamente. Entonces, mientras uno esté en este mundo buscando el reino de Yahweh y su justicia, eso es, busque una buena cosecha, o sea, póngale a sembrar, si quiere que no le falte nada. Dice aquí, ¿qué tipo de ruaj tienen los demonios? Un ruaj maligno. Satán, Lucifer y todos estos. Digo, tal vez no haya aclarado entre otras cosas. Tal vez no haya aclarado entre otras cosas. Si es Yahweh que lo da todo, digo esto por lo que usted dijo. Se da como con lo que he mencionado de las cáscaras, recuerdan, los clipot que hablan en hebreo, que así como hay una mandarina que usted le puede arrancar la cáscara facilito y está súper pegada al fruto, una nuez es muy difícil de abrir y uno hace así y se ve que está muy separado el fruto de la nuez, de la cáscara o cobertura. Entonces,
similar con el ser humano y con los espíritus malignos. Cuando uno se vacía de la luz de Yahweh, cada vez se vuelve más jupón, más duro, y más se aleja el espíritu de, por decirlo así, del exterior, de tal manera que se va volviendo más vacío, y ese vacío claramente se llena por oscuridad. Entonces se llega a ser como una imagen de lo real, que viene siendo el espíritu maligno. Lo que se conoce como espíritu maligno es una ilusión que se creó en esta realidad por el hecho de que Yahweh creó la oscuridad. Se necesitaba un contraste para poder ver bien, para poder ver algo, porque sin contraste o se ve todo negro o se ve todo blanco. Entonces, al hacer la separación, al Yahweh agregar oscuridad a la luz, se van a poder ver las sombras, los contornos. Y por eso es que esta realidad fue hecha de esa manera, como lo que hablamos con el negativo. Entonces el negativo, esa ilusión, esa realidad que se hace necesaria para poder llegar a obtener el último resultado, lo que se buscaba, eso viene siendo espíritu maligno. Se parece mucho porque es espíritu, pero no es el original, no es el eterno. Fue creado como una ilusión cuando se hizo un reflejo para que hubieran dos, porque siempre fue uno y es uno. Y con eso me refiero a que Yahweh quiso hacer una realidad doble, como ya lo hemos visto un montón de veces. El ungido vino para redimir a algunos. Recuerden, tomó la copa de la redención y dijo que es derramada por los muchos. Redimir, o sea, de la esclavitud, comprar a los que eran esclavos. Para liberarlos, salvarlos. Él redimió a aquellos que eran extraños, habiéndolos hecho suyos. Él redimió a aquellos que eran extraños, habiéndolos hecho suyos. Después él apartó del resto a los suyos, a quienes él redimió por su voluntad. Verá que es como muchos son llamados, pocos los elegidos. Él se predestinó a sí mismo para el camino del servicio abnegado, ¿verdad? O sea, para venir a presentarse como ofrenda. Cuando lo quiso, él se predestinó a sí mismo cuando lo quiso, y no solamente cuando se reveló a las personas, sino que desde el día de la creación del mundo él se predestinó, ¿verdad? Como está escrito que él fue el cordero que fue entregado desde la fundación del mundo. Porque con solo que Yahweh haya creado el mundo, ya se había entregado. ¿En qué sentido? Él sabía que esa era la única forma de llegar a lo que él quería, y por ende estuvo de acuerdo. Con él solo querer crear, ya había decidido entregarse. Porque Yahweh no es como mucha gente en este mundo que empieza planes sin saber cuál va a ser el resultado. Empieza a construir una casa y no tiene la suficiente plata, y después dice, ay, lo tengo que dejar a medias, qué torta. Y Yahweh sabía todo lo que tenía que hacer antes de tiempo, como una persona que hace las cosas bien, que planea bien, que busca los recursos primero, que no se endeuda, para todas esas cosas que en este mundo mucha gente hace para apresurarse. Y Yahweh no necesita apresurarse porque no hay tiempo en su realidad. Él es la paciencia misma y tiene el poder de hacer todo instantáneamente, si es que hablamos de tiempo. Decía, él se predestinó a sí mismo cuando lo quiso, y no solamente cuando se reveló a las personas, ¿verdad? No fue cuando vino al mundo a morir que fue ahí que dijo, decidió morir. No, él lo había decidido desde mucho antes. Dice, sino que desde el día de la creación del mundo él se predestinó. Fue encarnado y cuando lo quiso se retiró. Estuvo entre los bandidos y fue capturado como un prisionero. Se liberó a sí mismo y también salvó a aquellos que tenían fama de buenos y de malos en este mundo, ¿verdad? Ya que dejó la salvación para cualquiera, tanto los que tienen fama de buenos como los que tienen fama de malos, si aceptan la redención. Voy a leer la otra traducción. El ungido ha venido para pagar rescate por algunos, para salvar a otros, además para redimir a otros. De aquí aparece un poco diferente, como separando los diferentes grupos. El ungido ha venido para pagar rescate por algunos, para salvar a otros, además redimir a otros. Por los alienados extranjeros, él pagó rescate, ¿verdad? Por los gentiles, pagó para que el enemigo los deje venir si ellos quieren, que puedan ser libres de la esclavitud a idolatría, a lo pagano.
y los hizo suyos. Y él rescató a aquellos quienes vendrían a él. A estos los ignoró, predestinó, según su plan. Aquí hay un comentario que dice: su gente apostatada de Israel. Como ahora, ¿verdad? Se referiría a los muchos que rechazan su nombre. Quienes serían desgajadas, según Romanos 11:17, para que los paganos sean injertados. Este es el secreto o misterio de Yahweh. Entonces dice: y él rescató a aquellos quienes vendrían a él, a estos los ignoró según su plan. Y él separó a los suyos, aquellos a quienes él ignoró, para luego reclamar según su plan. No solamente fue al manifestarse él que asignó su vida para recostarla o para entregarla, sino que él asignó su vida para entregarla desde el mismo día del origen del mundo. Al tiempo que él desea, él vino primero. Al tiempo que él lo deseó, él vino primero para recuperarla, ya que había sido recostada entre los ignorados, había sido entregada entre los predestinados. Al tiempo que él deseó, él vino primero para recuperar. Ahí se puede ver cómo, si él desde que decidió, y él no cambia, no se arrepiente, desde que decidió crear, con eso mismo decidió morir, entonces cuando vino al mundo, se puede ver como que no vino a morir, vino a recuperar la vida que entregó desde la fundación del mundo. Porque había estado en manos del enemigo al tener poder a través de la ley de acusar al hombre a quien le dio vida. Él vino primero para recuperarla, ya que había sido entregada entre los predestinados, había caído en las manos de los bandidos y fue tomada cautiva. Esto es muy interesante porque claramente en lo que respecta a la carne, Yahushua vino y cayó en manos de fariseos y de romanos, bandidos que lo llevaron cautivo. Pero en el sentido como más elevado, conectado con los otros libros gnósticos que vamos a ver después, desde que Yahweh decidió crear, fue ahí donde se habría dado el primer ángel, Samael, y todo lo que pasó después, que más o menos les he dicho en parte. Entonces, en sí, al crear a ese ángel, Samael, el primero en perderse, en dejar entrar la oscuridad y todo eso, tengo que explicar más. ¿Se acuerdan que les he dicho? Una vez que Samael dijo: yo soy el único poderoso, yo soy todo lo que existe, se reveló Yahushua, que es la luz, y le dijo: te equivocas, porque el hombre siempre ha existido la luz. Heilel, un hijo de Samael, alabó, adoró la luz, entonces la luz le dio un poquitito, una porción de luz, y ahí se convirtió en Lucifer. Heilel fue puesto a la derecha como lo justo, porque se hizo justicia con su padre Samael, que fue representando lo injusto, puesto a la izquierda. Después Yahushua, la luz, volvió a su lugar de origen, el Padre. El tercer cielo se había manifestado en el segundo, antes de que se creara el primero, en el sentido de que es el de los hombres. Entonces, a la derecha Heilel, a la izquierda Samael, y Yahushua como la luz, que le dio una porción a Heilel, conocido como Lucifer. Cuando Samael vio la imagen de esa luz, que mostró su forma, que es la de ser humano, buscó obtener control de lo que estaba por encima de él, siendo él tan vacío, tan ignorante, tan ciego espiritualmente, por eso se llama Samael. Buscó atrapar lo celestial, lo más elevado, a través de una imagen. Por eso es de él que vienen las ideas de ser ídolos, por ejemplo, y por eso Yahweh lo abomina, porque eso es estar ciego espiritualmente. Entonces él, es de ahí que vendría la forma que recibió la materia en esta realidad baja, y por eso la imagen que recibió el ser humano hecho de barro, porque buscaba atrapar esa luz en una cárcel de barro. Y desde que Yahweh decidió crear todo, él sabía que todo eso iba a pasar y que el espíritu iba a bajar hasta el nivel de esta realidad terrenal y se iba a ensuciar. Ya que había sido entregada entre los predestinados, había caído en las manos de los bandidos y fue tomada cautiva. Ese ángel tomó cautiva una porción de la luz y la encerró en un barro, en una envase de barro.
al que le dio forma de la imagen que Yahweh mostró. Entonces dice, había caído en las manos de los bandidos y fue tomada cautiva. Sin embargo, él la rescató, porque ese fue el espíritu o el alma que entró en Adán, que después se separó en dos, Adán y Eva, y después toda la humanidad. Entonces él tuvo que venir a rescatar eso que había metido preso en un vaso de barro los bandidos en el inicio de la historia, antes de la historia humana en realidad. ¿Sí se entendió eso? Entonces, sin embargo, él la rescató. Así él ha redimido tanto los buenos en el mundo como los malos, que se puede ver, ¿verdad?, en cierta forma como los pocos y los muchos. O sea, los que están en el error aún, por ende malos en ese sentido. Y buenos solo los que tienen al Padre en sí, porque solo el Padre es bueno. Pero esa fue la razón, él fue lo que dijo, como es su propia imagen no la va a destruir nunca, y así voy a tener control sobre él siempre. Sobre esa imagen que me condenó, ahora yo soy el que la controla. Y por eso él dijo, ok, pero voy a tomar esa imagen misma y lo voy a destruir a usted. Hay varios niveles. En el más elevado es Yahweh hablando con la Ruach. En el que le sigue es Yahweh hablando con Yahushua, que es su imagen. En el que le sigue es Samael hablando con sus autoridades. Entonces hay varios niveles en los que eso sucedió. En sí, como uno de los libros gnósticos lo describe, es hagamos al hombre a nuestra imagen y a la semejanza de la luz que vieron. Entonces, al decir imagen y semejanza se refería a hagamos algo que sea físico, algo que tenga materia visible, pero que se asemeje a esa luz que vimos al inicio que nos condenó, y así vamos a atrapar esa luz, porque no va a querer destruir su imagen. Ese fue el pensamiento del ciego. ¿Está claro? Se puede, en el sentido de que la imagen representa lo visible y la semejanza lo invisible. Sí, la imagen ha estado desde Adán, pero lo invisible y la semejanza es a través de Yahushua, una vez que se le acepta y se empieza a volverse uno como él. Se obtiene no solo la imagen, sino la semejanza también. Y también recordemos que estamos llegando al final del sexto milenio. Estamos en el final del sexto milenio. Y fue al final del sexto día que Yahweh terminó al hombre. Entonces hasta este momento donde el hombre va a ser imagen y semejanza como se buscaba desde un inicio. Se liberó a sí mismo y también salvó a aquellos que tenían fama de buenos y malos en este mundo. En el otro hablaba como en tercera persona, que liberó eso que fue apresado. En este habla como si fuera a sí mismo. ¿Pero por qué lo uno y lo otro? Porque en los libros gnósticos también vemos que lo que bajó y fue encerrado fue la porción femenina de Yahushua. Por eso la congregación es su esposa. Fue Yahweh, en lo más elevado envió su Ruach, pero habría sido en lo físico, en un aspecto físico, un ángel, el que hizo en la nariz. ¿Sí me explico? O sea, ese soplo venía del Altísimo a través de ese ángel para que entrara en la nariz de Adán. Como he dicho, era de Yahweh emanó la Ruach, por eso de Adán emanó Eva. De la Ruach vino Yahushua y de él emanó la sabiduría. Y esa fue la que bajó y se atrapó. Y se aprovechó para hacer una copia que es la sabiduría diabólica. Y por eso la gran ramera, que es una iglesia falsa, la copia de la verdadera, que es la Virgen. Exacto, mi hermana, porque el mandamiento de Yahweh, porque recuerden lo que leímos en la carta de Flora, bueno, la carta de Ptolomeo para Flora, los 10 mandamientos son los de Yahweh. ¿Y cuál es el segundo? No te harás imagen. Pero Elohim dijo, hagamos imagen. ¿What? Ahí vemos que hay algo más. Una de dos, o se interpreta de una manera más elevada, porque no está hablando de imágenes como ídolos, o se interpreta como que era otro, porque no va a romper su propia ley. Y por eso también, que es lo que explica los libros gnósticos que veremos después, es por eso que el ser humano alejado de Yahweh lo que busca es actuar igual que el ángel que hizo el cuerpo, porque lo que hace es hacer una imagen similar a él para adorarla. Se hace una imagen a su propia imagen y semejanza, ¿verdad? Los blancos hacen a Jesús blanco, los negros hacen a Jesús negro, hacen un ídolo a su imagen y semejanza, porque su enfoque está en la apariencia, tristemente. Espero eso esté claro. Por eso Yahushua le dijo a Filipo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y no se refería, ¿verdad? El Luke se refería a las obras, que tengo poder de dar vida, que perdono pecados, etc. Y esa es la razón por la que el nombre Yahushua es clave, porque muchos han utilizado el nombre de Yahweh para mentira, pero ellos no van a reconocer a Yahushua como la verdad, y eso muestra que ellos son mentira, porque Yahushua es el verdadero hijo de Yahweh. Entonces cualquier supuesto
Yahweh o siervo de Yahweh que no acepte a Yahushua o no crea que Yahushua vino en carne, etc., no es siervo de Yahweh. La luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo, son hermanos uno del otro. Vean, esto es muy poderoso. ¿Se acuerdan que les he dicho que en el cielo no hay derecha e izquierda, no hay arriba y abajo, no hay sí y no? ¿Por qué? Porque el sí y el no son hermanos. Caín y Abel. Abel dijo sí, dijo el otro no. Entonces, en esta realidad, como es doble, lo uno es hermano de lo otro, porque son contrastes. Vuelvo a lo mismo, la necesidad de contrastes para la imagen, y esta realidad es una realidad de imágenes. Entonces, son contrarios, la tesis, antítesis, para llegar a una síntesis, que es lo que Yahweh quiere al final, a través del contraste entre los justos y los impíos. Entonces, la luz y la oscuridad, por eso recuerden también, la escritura dice en Isaías 45:7 que Yahweh le dio forma a la luz y creó las tinieblas. O sea, la luz siempre había existido, por ende solo le dio forma. Él es luz, Él es eterno. La oscuridad la creó, o sea, es temporal. Pero en Génesis vemos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y el primer día dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sea la luz, y fue la luz. Eso muestra que esa luz del primer día fue una de un nivel más bajo, como la que le dio a Helel, porque fue la luz misma la que dijo, hágase la luz. Entonces fue la luz la que dijo, hágase una ilusión de mí en esa otra realidad, hágase una apariencia similar a la verdadera luz para la realidad temporal. Por eso después de que hace la luz del primer día, repito, y obviamente había luz antes de que fuera un día, entonces esa luz es una aparte. Hace la luz del primer día y lo primero que hace es, bueno, de hecho, la forma en que dice que hizo la luz fue separando la luz de la oscuridad. Entonces, antes todo era una sola cosa y después lo que hizo fue separar para que vieran dos, oscuridad y luz. Y la luz de esta realidad la sacó de la oscuridad. Entonces son hermanos, son parecidas, tienen una similitud porque antes eran lo mismo. ¿Está claro? Y por otro lado, recuerdan cuando Yahweh creó o le dio orden a su realidad propia, al tercer cielo, y con eso me refiero como que dijo, ok, yo soy amor, esto es verdad, esto es poder, esto es bondad, esto es esperanza, dominio propio, sabiduría, conocimiento, etcétera, etcétera, favor. Eso es el tercer cielo. Cuando él hizo eso, emanó tanto poder de él que, bueno, es que también, cuando armó todo eso fue para hacer la creación, ¿verdad? Empezó con eso. Y al hacer la creación, al principio creó Elohim los cielos y la tierra, hizo el tiempo y el espacio. Cuando ya estaba el espacio y Yahweh dio orden a todo, como decía, de él salió tanto poder que dentro de ese espacio que creó se formó el origen del agua, o podríamos decir el agua. Por eso se llama Maim, porque el Espíritu lo vio y dijo, ¿qué es esto? Cuando salió el poder se hizo eso que es de donde viene la materia. Entonces, en esa realidad, como Yahweh es luz y Él es todo lo que existe, cuando quiso crear tuvo que hacer un espacio. Entonces se contrajo a sí mismo, contrajo su luz. Al contraer su luz, el lugar que quedó sin luz es el espacio. Y no me refiero al espacio, ¿verdad?, que de la NASA, me refiero al espacio donde habitamos, lugar. Entonces, como Yahweh contrae su luz, claramente el espacio que crea es oscuro. Pero queda un residuo de luz, como cuando uno cierra una puerta y entra un poquitito de luz por alguna endija. O el hecho de que uno, digamos, parece estar en un lugar completamente oscuro, pero si le da unas horas, unos minutos, logra ver un poco. Eso quiere decir, hay un poco de luz todavía. De alguna manera, algún lugar está entrando o algo. Entonces, ese residuo de luz fue el que Yahweh separó de la oscuridad. De hecho, es con ese residuo de luz que hizo 44 cápsulas, que son las 22 letras del alfabeto hebreo celestial y las 22 letras del alfabeto hebreo terrenal. Las letras son cápsulas de luz. Por eso revelan al Hijo, que es la palabra. ¿Me explico? Yahushua es la luz,
es la palabra. Las palabras están hechas con letras, y las letras son cápsulas de luz, de ese residuo que quedó cuando contrajo su luz y quedó el espacio vacío. Entonces, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, en este mundo la vida y la muerte son familia. Lo derecho y lo izquierdo, ¿verdad? Vea cómo se parece la derecha a la izquierda, casi gemelos. No solo hermanos, son gemelos. Dice, son hermanos uno del otro, son inseparables. Son inseparables, sin duda, porque uno no puede hablar de luz si no conoce la oscuridad. No puede entender, o sea, tampoco de derecha sin izquierda. Son inseparables. Por eso entre ellas los buenos no son buenos y los malos no son malos, refiriéndose a las personas mundanas. En sí, en este mundo, en el mundo donde hay dualidad, el que es bueno no es completamente bueno y el que es malo no es completamente malo. Hay gente que roba para comer, ¿verdad? Obviamente está mal robar, pero hay algo bueno en la razón por la que lo está haciendo, o sea, en el sentido de que quería alimentarse y pensó que esa era la única forma, erróneamente. Pero sí me estoy explicando, digamos, alguien lo agarran robando y dice, es que era para comer. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que eso va a tocar el corazón de la otra persona y va a decir, ah, bueno, está bien, era para comer. Por ejemplo, sí, o era para ayudar a alguien. Entonces, obviamente hay gente que lo dice para engañar. Lo estaba robando quién sabe para qué. Hay otros que sí era cierto. Pero mi punto es lo que produce darse cuenta. Estaba robando, ¿para qué? Para comer. Ah, necesitaba comer, tenía hambre. Qué feo estar con hambre. Morirse de hambre dicen que es la peor muerte. Entonces, el malo tiene sus razones, o él piensa que tiene sus justificaciones para hacer lo que hace. Ah, es que si no me mataban a mí, entonces yo lo maté primero. Pero hiciste un mal. Pero me estaba defendiendo. Eso es bueno. Entonces ven como el bien y el mal están completamente enredados en esta realidad, y el juez es el que tiene que tratar de sacar cómo hace para desenredar la situación con los testigos. Ayúdenme usted aquí. Exactamente, el árbol del conocimiento del bien y el mal. No era que había un árbol del bien y un árbol del mal, sino que era un solo árbol con el conocimiento de ambos. Un fruto y ya conoció a ambos. Exacto, porque son lo mismo en esencia. En esa esencia de esta realidad, que quede claro, ¿verdad? Obviamente el bueno, no hay ninguna maldad en él. Estamos hablando del bien terrenal. Por eso cuando Yahushua le dijeron bueno, él rechazó eso porque no entendía lo que decía el hombre que lo dijo. Porque el bien de esta realidad tiene mal en él. Malo y a lo malo bueno, exacto. Entonces dice, son inseparables en las personas mundanas. Por eso entre ellas los buenos no son buenos y los malos no son malos. Y su vida no es una vida y su muerte no es una muerte. Aquí, exacto, vivir no es vivir. Es una ilusión. Por más que se esté gozando el que está en pura fiesta, cuando esté sufriendo va a decir, no quiero vivir. Esto no es vida. Pero cuando está enfiestado, esto sí es vida, ¿verdad? Como dijo Yahushua, a él le preguntaron, y llegaremos a verlo en los libros gnósticos, bendito Yahweh, que el fin va a llegar cuando Eva entre de nuevo en Adán, cuando todo sea nuevamente como era originalmente uno. Por eso hay problemas en el matrimonio, porque está dividida la persona en dos. Ajá, quiere separar, dividir, exacto. Que no se comuniquen para que haya más pleito, etc. Verá que la comunicación yo creo que es lo más, lo que mejor va a ayudar a mantener la unión, entre otras cosas. Obviamente el amor, pero por amor que haya comunicación me refiero. Que si no hay amor, entonces ¿qué pasó? Dice aquí, son inseparables, por eso entre ellas los buenos no son buenos y los malos no son malos. Y su vida no es una vida, porque andan muertos en vida. Y su muerte no es una muerte, porque a Yahushua lo mataron y se levantó. Y para los que creen en Mashiach, se mueren y están vivos, aunque uno en esta realidad diga, ay, véalo ahí, ¿verdad? No se mueve, no respira, pero está con Lázaro, ¿verdad? Eliezer, en el seno de Abraham. Así que cada uno debe empezar por separar todo esto dentro de sí mismo, ¿verdad? Deshacer ese enredo dentro de sí mismo, no en las otras personas. Es que yo creo que estás mezclando, sino uno, ok, ¿qué es lo que estoy enredando yo? ¿Qué es lo que enredé por mis emociones, por mis caprichos, por mis deseos, con lo verdadero, con lo que es eterno? Cuando uno hace una buena obra, no enredarla con algo malo, como hace la buena obra.
Hizo una buena obra, gente. Ya lo enredó con su deseo de honra, de estima, de que lo vean como superior. Sí, ya borró eso, exacto. La buena obra la borró con eso, quedó en cero. O como vemos acá, lo enredó por el pensamiento, la malicia de querer hacer algo para obtener algo. Entonces no es una buena obra, porque lo está haciendo egoístamente para obtener algo. Más bien, no solo la borra, sino que llega a ser algo negativo, porque es falsa la persona, hipócrita. Así que cada uno debe empezar por separar todo esto dentro de sí mismo, la inclinación al bien, la inclinación al mal, etc. En cambio, aquellos que se han desprendido de lo mundano llegan a ser íntegros, eternos. Los que se desprenden de lo mundano, entonces ponerse a pensar si eso que queda ahí todavía tiene que ver con el mundo, si estoy buscando la honra del mundo. La importancia atribuida a las cosas mundanas es un gran error, pues estas distraen los pensamientos de aquel que es eterno. En esto qué importante. Por eso las doctrinas falsas que se van tanto a lo material difícilmente van a aceptar lo espiritual, porque es otro mundo y no es lo que andan buscando. Entonces dicen, sí, usted con eso, yo con lo mío. La importancia atribuida a las cosas mundanas es un gran error. O sea, el que ama al mundo se vuelve enemigo de Yahweh, dice la escritura. El que le pone mucha importancia al mundo está cometiendo un gran error, porque le está quitando importancia a lo que verdaderamente importa, que es Yahweh. La importancia atribuida a las cosas mundanas es un gran error, pues estas distraen los pensamientos de aquel que es eterno. Lo ponen a uno a pensar en cosas que no debe. Ayer me hicieron una pregunta de que, como qué sugerencia podía dar con respecto a llegar a entender mejor la escritura. Y una de las que mencioné es buscar pensar todo el día en lo mismo. En la escritura, en lo que es justicia, en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en mejorar, en qué es lo que no tengo que hacer. Entonces, incluso si va a pensar en, digamos, el que fue a jugar fútbol está pensando en el fútbol, en el partido que jugó, decir, uy, no debí hablarle así a aquel compañero, uy, no debí patear a aquel otro de esa manera, yo creo que me enojé mucho cuando me golpearon. ¿Sí me explico? Estudiarse constantemente en todo lo que haga para quitar y cambiar lo que ha hecho mal, lo que sabe que no debió ser así, etc. Darle la importancia a lo verdadero, a ser mejor, no a que, metí 5 goles. Pues estas distraen los pensamientos de aquel que es eterno y los dirigen hacia lo perecedero. En este caso, aún quien escucha sobre el poderoso no percibe, lo que les decía. Si está del otro lado, por más que usted le hable, no va a entender nada ni le va a importar. Porque primero, para entender tiene que importarle. Y si no le importa lo espiritual, solo lo material, olvídese de que va a hacer algún efecto lo que usted le diga. Por eso es que hay que estudiar a la persona para darse cuenta qué es lo que le interesa. Y si no le interesa, ¿para qué le va a hablar? No es para pelear. Entonces, distraen los pensamientos de aquel que es eterno y los dirigen hacia lo perecedero. En este caso, aún quien escucha sobre el poderoso no percibe detrás de esta palabra lo eterno, sino que piensa en lo perecedero. Entonces, incluso cuando usted les habla, ellos no entienden, como cuando Yahushua hablaba en parábolas. Ellos entendían otra cosa, lo perecedero. Está hablando de cosecha, está hablando de ir a sembrar. Cuando la parábola del sembrador, está enseñando a los sembradores, yo soy pescador, ¿a qué vine hoy? La levadura, hoy no trajimos pan, dicen los discípulos. Entonces, como eran naturales, como eran carnales, todavía no habían recibido el Espíritu, y Yahushua les hablaba claro, y aún así no entendían. Solo piensan en cosas perecederas, como el pan que se come, sino que piensan en lo perecedero. Asimismo, detrás de las palabras el Padre, el Hijo, el Espíritu apartado, la vida, la luz, la resurrección y la congregación, las personas no perciben lo eterno, porque esas palabras tienen dos ángulos, dos puntos de vista. Está el Padre terrenal y el Padre celestial. Hay muchos hijos, pero solo el unigénito es el que dio la vida, el Hijo del Padre celestial. Entonces son títulos que se refieren a un símbolo o algo físico, algo temporal, algo perecedero, y a algo eterno. Entonces el que es perecedero solo entiende lo físico, la letra, lo básico. Dice la congregación, las personas no perciben lo eterno, sino que piensan en lo perecedero, a menos que ya hayan conocido a lo eterno. A menos de que hayan conocido lo eterno, no van a poder entender nada según lo eterno. Una vez que llega lo eterno, todo lo que vean lo van a alinear con eso. Como decía, uno ve una película y eso es de la escritura.
Eso lo sacaron de aquí, eso es como la profecía, ¿verdad? Porque uno está pensando en la escritura, sino que piensan en lo perecedero, a menos que ya hayan conocido a lo eterno mediante la propia experiencia espiritual. Estas palabras solo engañan a las personas mundanas. Por eso la escritura, Yahushua dijo, citando al profeta Isaías, que estuvo escrito, que hablándoles no entenderían. ¿Para qué? Para que no se convirtieran. Entonces, incluso cuando uno les habla no entienden, más bien se condenan más al rechazar la verdad, al ofender, etc. Estas palabras solo engañan a las personas mundanas. Por eso la letra engaña incluso al judío ortodoxo, ¿verdad? Que dice creer y cumplir la escritura. Si se queda en la letra está engañado. Algo que es para vida lo engaña, porque la piedra angular es piedra de tropiezo para el que no cree. Si tales personas visitaran los eones celestiales, ¿verdad? Las realidades celestiales, no usarían estas palabras en medio de las preocupaciones mundanas y las cosas, pues estos conceptos se relacionan con los eones celestiales. Leo los versos que no he leído la otra traducción rápidamente, puesto que yo creo que estaban muy bien en la otra y ya los expliqué. De este mundo la luz con la oscuridad, la vida con la muerte, la derecha con la izquierda están relacionadas entre sí. No es posible hacer separación entre ellas. A causa de esto, ni son buenos los buenos, ni son malos los malos. Ni es una vida la vida, ni es una muerte la muerte. Por esta razón cada cosa será disuelta a su propio origen desde el principio. Cada cosa será disuelta a su propio origen desde el principio. Por eso Eva va a entrar a Adán. Todo va a volver a su origen. Por eso, ¿se acuerdan lo que hemos visto? Y más o menos lo ha mencionado en este libro, ahora que estoy viendo lo del tiempo y el espacio, el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. ¿Se acuerdan que les he dicho que en realidad el tiempo, la gente dice que el futuro está delante de ellos? Sin embargo, de ser así, uno podría saber el futuro. En realidad es como que uno va caminando de espaldas hacia el futuro, o el futuro en realidad es el pasado, y por eso todo va a volver a su origen, como si uno estuviera viendo la película al revés. ¿Se acuerdan? Hace ya unos años algunos directores, productores empezaron a empezar las películas al final porque era más emocionante, y después llegaron al inicio. Lo han notado en algunas películas que han hecho de hace mucho, ya se volvió muy común, pero cuando lo hicieron por primera vez era, ¡ay, qué vacilón, qué enredo se me hizo! ¿Verdad? Entonces es como si todo hubiera empezado al revés y vamos hacia el inicio, pero el inicio de la eternidad. Y lo digo por el hecho de que el futuro no se sabe, entonces como si uno fuera de espaldas hacia el futuro. Entonces si uno le da reversa a alguien que está caminando para atrás, lo da en reversa, va caminando para adelante, que es la ilusión que tiene la gente de que el futuro está adelante. Espero se haya entendido ese punto. Entonces, por esta razón cada cosa será disuelta a su propio origen desde el principio, pero esos quienes son exaltados por encima del mundo son indisolubles y permanentes. Los que a través de Yahushua ya fueron exaltados por encima del mundo, como dijo Paulus, que estamos sentados en lugares celestiales, somos indisolubles y permanentes. Los nombres que se les dan a los mundanos son muy engañosos, pues sus corazones son desviados a lo que es permanente. Son desviados de lo que es permanente hacia lo que es irreal. Por lo tanto, uno que es carnal, que oye la palabra de Yahweh, o sea, el nombre Yahushua, aquí hay un comentario, dice, la percepción correcta es que Yahushua es la palabra de Yahweh, o sea, su nombre, según Apocalipsis 19:13, como ya lo he dicho acá varias veces, que identifica su persona, el nombre, ¿verdad? La percepción incorrecta del mundo es que esto se refiere a las escrituras, ¿verdad? Cuando dice la palabra, la gente piensa que se refiere a las escrituras, pero Apocalipsis 19:13 dice que es el nombre. Entonces, por lo tanto, uno que es carnal, mundano, natural, quien oye la palabra de Yahweh, o sea, se le predica el nombre, que es la semilla, no percibe lo que es permanente, no percibe la vida eterna que hay en ese nombre, la luz, la revelación, la salvación, sino que es causado a percibir la irrealidad. Solo piensan en que es una palabra. Entonces, pero entonces ¿qué importa? Yo lo voy a decir como yo quiera. Así también con los términos el Padre y el Hijo, y la Ruach del apartado, y la vida, y la luz, y la resurrección, y la congregación.
Otro comentario que dice: el motivo que en este libro se encuentra el género de la Ruach como femenino es porque así es en hebreo y en este libro se menciona. De hecho, es en el libro de Filipos que vamos a leer que la Ruach es femenina. Y la congregación y todos los demás títulos similares no entienden lo permanente, sino que son llevados a entender lo irreal. Cuando quiera que el primero no es reconocido. Y hay que particular, porque dice el primero en mayúscula. Y yo creo que esta persona ni siquiera sabe lo de primero y último. Es como diciendo, el que no tiene al primero no va a poder entender al último. El que no tiene al primero, que es Yahushua, no va a poder reconocer lo que significa el Padre, el Hijo, la resurrección, la congregación, etc. Se va a quedar atascado en lo que están atascados los muchos. No entienden los permanentes, sino que son causados a entender los irreales, cuando quiera que el primero no es reconocido. La necesidad de reconocer al primero para poder entender la escritura. Los nombres que son entendidos por el mundo son para engaño, para que aprendan la realidad del hombre mortal de la muerte. Los nombres que son entendidos por el mundo son para engaño. O sea, Yahweh los permite y el enemigo los utiliza para engañar. Son para engaño, para que aprendan la realidad del hombre mortal de la muerte. Si estuviesen en la época, o sea, en la vida eterna, no serían nombrados por el mundo, porque ni se ubicarán entre los asuntos mundanos. Ellos tienen su fin en la época. O sea, ellos tienen su fin, los perecederos, los temporales. Al venir la otra vida, hasta ahí llegaron. Si tales personas visitaran los eones celestiales, no usarían estas palabras en medio de las preocupaciones mundanas. O sea, si estas personas pudiesen llegar a ver por un momento lo celestial, ya no se preocuparían con lo terrenal, que es lo que mantiene sus mentes ocupadas y por ende se desvían del pensamiento que deben tener, que es Yahweh. ¿Sí me explico? La escritura dice que debemos meditar día y noche en su palabra, en su Torah, y en su palabra, en este caso en el nombre del Hijo y en lo que Él hizo, su persona. Si entendemos que Yahushua dijo, si has visto al Padre, entonces, aprovechando que estamos en este verso, uno podría agregar la palabra imagen. Al que es carnal, la palabra imagen solo le da la idea de foto, algo que puede ver, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, celestial, imagen es la forma de actuar, la personalidad. ¿Sí me explico? Es como uno puede ver la cara de alguien, lo puede ver muerto, y después ver, o sea, yo sé que es al revés, pero verlo vivo, todas las caras que hace cuando está enojado, cuando está feliz, todas las expresiones que tiene en su rostro, eso es la vida. Verlo sin eso es como ver nada. De hecho es grotesco. ¿Sí me explico? Similar a verlo dormir. Dependiendo de quién duerma. Pero bueno, es grotesco, porque en realidad la vida, la imagen es lo que está por dentro, que se puede ver a través de los ojos. Si la imagen fuera el cuerpo, estamos en problemas, porque es perecedero. Entonces, una cosa es la idea de la imagen física y otra es la imagen espiritual. Yahweh formó la imagen espiritual, pero un ángel la imagen física. Ese es el punto. Entonces, no es mentira que Yahweh nos formó a su imagen y semejanza, pero este cuerpo físico fue hecho con manos según la escritura, y Yahweh va a deshacer este cuerpo para darnos uno perfecto, que vaya con lo que Él hizo. Entonces, sí quiero dejarlo claro para que no haya malentendidos de ninguna manera. Al haber diferentes niveles de interpretación, ese verso es uno de los principales donde los niveles son bastante contrarios en cierta forma. ¿Por qué Yahweh le permitió a Satán gobernar? Porque el hombre decidió que Satanás gobernara, y Yahweh le dio al hombre el libre albedrío de escoger quién gobernase sobre él mismo. Es como una mujer que decide con quién se casa. No es el hombre el que decide con quién se casa. Hay veces que sí, pero no es lo normal. Es la mujer la que decide con quién se casa. Es el hombre el que dice, ¿te casas conmigo? Y la mujer, no, está muy feo. No, tú no tienes plata, ¿verdad? Hasta que llega el que es y dice, sí. Ahora, si después ese hombre la trata mal, qué duro el decir, yo lo escogí. Entonces, con esta pregunta, ¿por qué Yahweh le permitió a Satán gobernar? ¿Por qué? Sería como decir, ¿por qué Yahweh permitió que Satanás hiciera el esposo de la humanidad?
porque Eva le hizo caso a la serpiente y comió del fruto, y ahí también Adán. Entonces toda la humanidad cayó bajo la autoridad de Satanás, por el libre albedrío que nos regaló, porque él es bueno, él no quería robots, ¿verdad? No es como los de hoy en día, que ya se están casando con robots. Vi un asiático que se casó con un bichillo virtual, o sea, se casó con un programa de computadora, y dice que ahora está teniendo problemas de comunicación, no logra conectarse con ella. La voluntad perfecta era que solo se casaran con él. Es como un hombre que viene y también esto ha pasado muchas veces, como lo acabo de mencionar. Llega un hombre donde una mujer, pero el hombre se ve humilde, y con humilde me refiero, ¿verdad? Como dicen hoy en día, esa palabra para decir que no tiene mucha plata, que no es lo mismo, por si algo. Digamos que no tiene mucha plata, y la mujer dice, no, la verdad es que no, porque aquel otro, ¿verdad? Viene con BM y vestido traje entero y súper arreglado, ¿verdad? Metrosexual y la cosa. Entonces va y le dice, sí, me caso con usted. Y el otro, el humilde o el pobre, le dice, hey, pues usted no lo conoce, yo sí lo conozco, ¿qué estás haciendo? Sepa que yo voy a trabajar por darle la mejor vida del mundo, yo voy a luchar por darle una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella aún así dice, no, es que la verdad es que yo creo que allá va a brillar mejor el sol, entonces me voy con aquel. Por eso Yahushua vino feo, y Lucifer es el más hermoso de todos los ángeles. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue por lo físico, por la imagen, por lo exterior. Entonces es como Yahweh les dice, esto no es lo que usted quiere, no es lo que necesita, no le va a hacer bien, pero tristemente la carne siempre quiere lo contrario. Letras como cápsulas de luz es porque dan conocimiento, o sea, no solo por eso, hay varias razones por las que es así, pero bueno, sí, las letras revelan, que sería dar luz, ¿verdad? Como revelar es sacar a la luz, dejar que se vea, que le pegue la luz para poder verlo. Uno solo puede ver obviamente cuando hay luz, entonces puede ser que algo esté así, pero si usted apaga la luz, no está revelado, a como si lo tapa con algo. Entonces, son cápsulas de luz. Al leer la letra recibimos luz en la mente, como dice usted acá. Por eso hemos hablado, ¿verdad? El entendimiento es como fuego, y cuando una persona tiene una idea, es como que se le enciende un bombillo. El único nombre que no se pronuncia en medio de lo mundano es el nombre con el cual el Padre condecora al Hijo. Qué sorprendente. Mucha gente a uno le pregunta, ¿verdad? Si este libro estuviera en la escritura, la gente a uno le pregunta, ¿y por qué nadie conoce el nombre? ¿Y por qué solo usted? ¿O por qué hasta ahora? Porque el nombre Yahushua es tan elevado que es lo único que en este mundo no se menciona, por falta de entendimiento, por el enemigo que lo ha escondido, etc. Dice, este nombre es superior a todo. Este es el Padre. El Hijo no habría recibido este nombre si no se hubiera convertido en el Padre. Por eso Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahu, de Yahweh. Yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir, porque va a venir con un nombre mundano. ¿Qué nombre más mundano que Jesús? Va a venir con un nombre mundano y todo el mundo lo va a recibir porque es un nombre de los que ellos aceptan, reciben, aman, guardan, nombran a sus hijos. Entonces dice, vean cómo dice, este nombre es superior a todo, este es el Padre. El Padre está en el nombre, que está en el Hijo. Por eso Yahushua vino como el Hijo para convertirse en el Padre. Por eso también el primero viene como Hijo y el último como Padre. Es otra forma de decir, como al final tenía que venir como Padre, primero tenía que venir como Hijo. Porque una persona no puede ser padre a menos de que primero haya sido hijo. Obviamente, si no es hijo, no existe, es mi punto. Él decía, el Hijo no habría recibido este nombre si no se hubiera convertido en el Padre. Quienes llevan este nombre lo saben, pero no hablan de esto. Y quienes lo llevan no se dan cuenta de la existencia de los primeros. Quienes llevan este nombre lo saben, pero no hablan de esto. Y quienes no lo llevan no se dan cuenta de la existencia de los primeros. Ahora, los muchos que no llevan el nombre ni saben que existimos. Y cuando nos lo revelamos, mejor que no existiera. ¿Verdad? Hacen como si uno fuera de lo peor, o que es satánico o que está loco. Quienes llevan este nombre lo saben el poder del nombre, la importancia de ese nombre, pero no hablan de esto.
Ya ahorita lo vemos en la otra traducción esa parte. Y quienes no lo llevan no se dan cuenta de la existencia de los primeros. Las denominaciones, como los títulos, sería otra palabra, aparecieron en este mundo porque es imposible conocer la verdad sin estos. Esto es muy importante. Que sería como decir, las imágenes fueron creadas porque sería imposible conocer lo invisible sin lo visible. ¿Cómo diría uno que algo es invisible si no sabe que es visible? Primero enséñeme qué es visible y después entiendo que es invisible. Y ese es el punto de este verso. No sería posible entender lo invisible si no hubiésemos visto ya algo. No sería posible, como dice aquí, que la verdad... Las denominaciones o títulos aparecieron en este mundo porque es imposible conocer la verdad sin estas. Entonces, por eso se dieron títulos, por eso se hicieron imágenes, por eso se hizo esta realidad, por eso tenemos un papá, porque hay un Padre Celestial, por eso tenemos una madre, porque hay una Madre Celestial, por eso hay hijos, porque hay un Hijo que salvó a todos, etcétera, etcétera. Todo lo que existe en esta realidad es una imagen de lo que existe en la otra. Para entender lo invisible, nos dio lo visible. Las denominaciones aparecieron en este mundo porque es imposible conocer la verdad sin estas. La verdad es una sola, pero está representada por la pluralidad. Yahushua, ese es el punto. Por eso el Hijo se hizo el Padre, para que fuera el único nombre, el único camino al Padre. Entonces, por eso también Shamaim es cielos, pero se puede ver como nombres, porque es de ahí que proviene el nombre del Padre y el del Hijo, Yahweh Yahushua. La única forma de entrar al Padre es a través de Yahushua, el nombre Yahushua. Entonces, en ese aspecto sí, por eso no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos, bajo el cielo, porque encima del cielo está Yahweh. ¿Sí me explico? Entonces, debajo del cielo para los hombres Yahushua es el único, porque hombres y ángeles caídos han usado Yahweh para cosas malas. Por eso Yahushua dice que en este caso sucede con Yahushua, no con Yahweh, en el sentido de que Yahweh dijo: yo soy uno, yo no cambio, y mi nombre es este para todas las generaciones, punto. Pero él es Eye Asher Eyel, yo seré el que yo seré, o sea, primero y último, Isaías. Y por eso Yahushua, que es el primero, dice: pondré sobre ellos mi nuevo nombre. Entonces Yahushua sí va a tener un nuevo nombre, porque Yahweh se manifiesta como dos en esta realidad. Esto es Ejad, que significa uno. Vean que dice aquí: la verdad es una sola. Esto es Emet, que es verdad. Entonces, Emet, Ejad, la verdad es una. Ahora, Yahushua es el único camino al Padre, es el Hijo unigénito. Verdad solo hay una. Yahushua está escrito en el Shema, en Deuteronomio: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Yahweh es uno. Pero esta palabra claramente pueden ver que está compuesta por tres letras, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, o como he dicho, el Padre como primero y último, o como Eliyahu, Yahushua y el testigo como Moshe. Esta palabra, al estar compuesta por la Aleph, la Het y la Dalet, como sabemos en hebreo cada letra tiene valores numéricos. El valor numérico de la palabra 1, Ejad, es 13. Porque es 1 más 8 más 4, 13. Entonces 13 representa la pluralidad de la unidad, la pluralidad en la unicidad. Por eso Yahushua, que es uno, estuvo sobre 12 discípulos. Yahushua tuvo 12 discípulos que fueron su cuerpo, porque una persona representada por el 13, una cabeza, dos brazos, dos piernas y el tronco. Ejad, Emet. Y por eso Yahweh Ejad, Yahweh Ahavá. Yahweh es uno, Yahweh es amor. Ahavá tiene el valor numérico 13, Ejad tiene el valor numérico 13. Yahweh es primero y último. Vino primero a revelar su amor, ahora viene a revelar su unidad o su unicidad. Entonces 13 más 13, 26, el valor numérico de Yahweh. Esto es Emet. Yahushua dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Yahushua es el primero. La Aleph es el primero, la primera letra del Aleph Bet. Representa fuerza, como todo lo puedo en el Mesías que me fortalece.
Si uno quita la Aleph de la palabra Emet, si uno quita Yahushua de la verdad en este mundo, lo único que queda es muerte. La Mem y la Tav hacen ahí muerte. Mot sería muerto. Mavet, que sería con una Vav en el medio, es muerte como tal, como normalmente lo ponen, pero esta es la raíz, Mem Tav. Por eso es que se dice que cuando se hacía un golem, se le escribía Emet en la frente. Y cuando se le escribía Emet, con todo el ritual que hacían, empezaba a moverse y hacer lo que tenía que hacer. Era un esclavo. Y si querían deshacer al golem, lo único que había era borrarle la Aleph y quedaba muerto. Cualquier supuesta verdad del mundo sin Yahushua es muerte, lleva a la muerte. La Aleph está compuesta por una Yud, una Vav y una Yud. Entonces la Aleph tiene valor numérico 1, pero si la separamos en 3 letras, es Yud, Vav, Yud. O sea, 10, 6 y 10, lo cual hace 26. Por eso representa también al Padre. Ahora, Emet, vean que se puede ver como el primero que vino como el agua de vida a morir en el madero, en la cruz. La fuerza del Todopoderoso que vino primero a dar la enseñanza y derramar agua y sangre en una cruz. Esa es la verdad. Emet es 441. 441 más 13, 454. Mi punto es Emet Ejad, la verdad es una. Aunque en este caso puedo decirle que fuese Emet Ahat, por el hecho de cómo se... La verdad es una sola, pero está representada por la pluralidad. Esto es para nuestro bien, para llevarnos al conocimiento del uno a través del amor a la pluralidad. Llevarnos, vean cómo está hablando ahí básicamente en hebreo, como si dijera, para llevarnos al conocimiento del uno a través del amor del 13, de Yahushua y sus discípulos. Podemos llegar a conocer al Padre. Hay un solo nombre que no está siendo pronunciado por el mundo, el nombre que el Padre se confirió a sí mismo en el Hijo, ¿verdad? Porque es el mismo manifestándose. Entonces el nombre que se dio a sí mismo cuando viniese, el nombre que el Padre se confirió a sí mismo en el Hijo, el nombre exaltado por arriba de todas las cosas, Yahushua. Se trata del nombre del Padre, pues el Hijo no podría convertirse en un Padre a menos que Él apropiara el nombre del Padre, o sea, Yahu en Yahushua. Aquellos que mantienen este nombre le reconocen, pero esos quienes no lo hablan, ves que eso fue lo que estaba confundido en la otra traducción, que parecía que aquellos que tienen el nombre no hablan de Él, que sería como dando a entender, cuando la Escritura nos dice que hay que sembrarlo. Vea cómo está en esta traducción, como que la coma está antes. Aquellos quienes mantienen este nombre le reconocen, pero esos que no le hablan y esos que no lo mantienen no le reconocen. Y hasta se podría decir, aquellos que lo saben pero no lo pronuncian o no lo confiesan o no lo enseñan, no le van a reconocer verdaderamente, porque no entienden el punto de la importancia de ese nombre. Dice, pero la verdad procreó nombres en el mundo para el bien de nosotros. La verdad procreó nombres, que ahí sería títulos, como dije ahora, decía denominaciones, en el mundo para el bien de nosotros, porque no sería posible aprenderla o entenderla sin nombres. Pero ella sola, la palabra de Yahweh, es la verdad. Como decía en la otra traducción, una es la verdad. Pero aún es también muchas cosas para nosotros. La palabra no es solo la verdad, es un montón de cosas más. Para instruirnos a quienes aprenden solo, aún es también muchas cosas para nosotros, para instruirnos a quienes aprenden muchas cosas mediante el amor. O sea, y por si algo, digamos, la forma de entender la otra traducción donde decía, los que lo conocen no hablan de esto, sería como no hablamos de eso porque ya lo sabemos, no es necesario el hablar de eso, sabemos que es una realidad. Es cuando le enseñamos a otra persona que hablamos de eso, pero es a una persona que no le conoce y no le pronuncia, pero por eso es que no le reconoce también, en el sentido de que los que le reconocen a él cuando uno les predica es porque ya son, simplemente no lo sabían todavía. Es como que uno llega a recordarles.